Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 79, libro 8, la época más reciente. 3. Certidumbres que se desmoronan. Nuevos desafíos al orden mundial de la Guerra Fría. En diciembre de 1975, Gerald Ford se convirtió en el segundo presidente estadounidense que visitaba China. La desconfianza y la hostilidad tan arraigadas en su país hacia la República Popular habían empezado a limarse con el lento reconocimiento de las lecciones de Vietnam. Por el lado chino, el cambio formaba parte de una transformación aún mayor, la reanudación de un papel regional e internacional de China adecuado a su talla y a su potencial históricos, una reanudación que solo pudo empezar a cristalizarse a partir de 1949 y que, a mediados de la década de 1970, ya se había completado. Ahora era posible plantearse el establecimiento de relaciones normales con Estados Unidos. En 1978 llegó el reconocimiento oficial de lo que ya se había conseguido, cuando el país americano firmó un acuerdo con China en el que, en una concesión crucial, se comprometía a retirar sus tropas de Taiwán y a poner fin a las relaciones diplomáticas oficiales con el gobierno del Kuomintang en la isla. Mao había muerto en septiembre de 1976. El temor a un ascenso al poder de la banda de los cuatro, colaboradores de Mao, incluida su viuda, que habían fomentado las políticas de la revolución cultural, fue rápidamente conjurado mediante su detención y sus posteriores juicio y condena en 1981. Bajo una nueva cúpula dominada por veteranos del partido, pronto se vio que había que corregir los excesos de la revolución cultural. En 1977 llegó al gobierno como viceprimer ministro Deng Xiaoping, purgado hasta en 2 ocasiones en el pasado y firmemente asociado con la tendencia opositora. Su hijo quedó inválido a consecuencia de las palizas de la Guardia Roja durante la Revolución Cultural. El cambio más importante, sin embargo, radicaba en que la tan esperada recuperación económica de China era por fin una meta alcanzable. En adelante se dejaría espacio a la empresa individual y al afán de lucro, y se potenciarán los contactos económicos con países no comunistas. La intención era reanudar el proceso de modernización tecnológica e industrial. La mayor definición de la nueva vía emprendida se abordó en 1981, durante la sesión plenaria del Comité Central del Partido que se reunió aquel año. También se abordó la delicada tarea de diferenciar los logros positivos de Mao, un gran revolucionario proletario, de lo que por entonces se identificaban como sus grandes errores y su responsabilidad en los reveses del gran salto adelante y la revolución cultural. Pese al baile de sillas en la cúpula del PCCH y a los misteriosos debates y producción de eslóganes que seguían confundiendo las realidades políticas, y aunque Deng Xiaoping y sus adjuntos tuvieron que sacar adelante un liderazgo colectivo que incluía a conservadores, en la década de 1980 se configuraría una nueva corriente. Por fin se había dado prioridad a la modernización sobre el socialismo marxista. Si bien apenas se podía decir en voz alta, cuando en 1986 el secretario general del partido sorprendió con la imprudente sentencia de que Marx y Lenin no pueden resolver nuestros problemas, fue rápidamente destituido. El lenguaje marxista seguía impregnando toda la retórica del gobierno. Había quien decía que China estaba retomando el camino capitalista. Esto también era confuso, aunque natural. Tanto en el partido como en el gobierno, continuaba viéndose claramente la necesidad de una planificación positiva de la economía. Pero entonces, a diferencia de lo sucedido antes, se reconocían los límites prácticos y había una disposición a intentar diferenciar con más cuidado hasta dónde podía llegar una regulación eficaz en pos de las metas principales: potencia económica y nacional, mejora de los niveles de vida y un amplio igualitarismo. Uno de los cambios más notables fue la práctica privatización de la agricultura en los años siguientes. Aunque no se concedía a los campesinos la plena propiedad de sus tierras,
se les animaba a vender libremente sus productos en los mercados. Se acuñaron nuevos eslóganes. Hacerse rico es glorioso, para fomentar el desarrollo de las iniciativas industriales y comerciales de los pueblos, y se abrió un pragmático camino al desarrollo señalizado con 4 modernizaciones. Se establecieron zonas económicas especiales que eran enclaves para el comercio libre con el mundo capitalista. La primera fue Cantón, el centro histórico del comercio de China con Occidente. Esa política tuvo su precio. Al principio cayó la producción de cereales, apareció la inflación en la primera mitad de la década de 1980 y aumentó la deuda externa. Algunos culparon a la nueva línea adoptada de un nivel cada vez más elevado y visible de delincuencia y corrupción. De lo que no puede haber duda es de su éxito económico. En la década de 1980, la China continental empezó a dar muestras de que tal vez podría repetir un milagro económico como el de Taiwán. En 1986 era el segundo mayor productor de carbón del mundo y el cuarto de acero. El Producto Interno Bruto creció más del 10% anual entre 1978 y 1986, mientras que el volumen industrial había duplicado su valor en el mismo periodo. La renta per cápita de los campesinos casi se triplicó y se calcula que en 1988 la familia campesina media tenía guardados en el banco los ingresos de unos 6 meses. Con la visión que da el tiempo, los contrastes son aún más sorprendentes, dado el enorme daño causado por el gran salto adelante y la revolución cultural. El valor del comercio exterior per cápita se multiplicó aproximadamente por 25 entre 1950 y mediados de la década de 1980. Las ventajas sociales que han acompañado a estos cambios también son claras. Un mayor consumo de alimentos y una mayor esperanza de vida. La práctica eliminación de muchas de las enfermedades mortales e incapacitantes del antiguo régimen y un avance enorme en la lucha contra el analfabetismo de masas. El crecimiento ininterrumpido de la población de China era alarmante y provocó enérgicas medidas de intervención, pero allí, a diferencia de la India, no devoró los frutos del desarrollo económico. La nueva línea adoptada creaba un vínculo expreso entre modernización y potencia. Reflejaba así las aspiraciones de los reformadores de China desde el movimiento del 4 de mayo, o de algunos incluso anteriores. El peso internacional de China ya se había podido ver en la década de 1950, pero ahora empezaba a hacerse notar de distintas formas. En 1984 llegó el acuerdo con los británicos sobre las condiciones de la reincorporación de Hong Kong en 1997, fecha del vencimiento del arrendamiento que tenían sobre parte de sus territorios. Otro acuerdo posterior con los portugueses estipuló también la recuperación de Macao. Como una afrenta al reconocimiento general de la posición de China, uno de sus vecinos, Vietnam, con el que las relaciones llegaron a degenerar en guerra abierta cuando ambos países se disputaban el control de Camboya, seguía siéndole hostil. A los taiwaneses, sin embargo, les tranquilizaron en parte las promesas chinas de que, llegado el momento, la reincorporación de la isla al territorio de la República no pondría en peligro su sistema económico. A Hong Kong se ofrecieron garantías similares, como el establecimiento de enclaves comerciales especiales en el continente para el desarrollo del comercio exterior. Estas declaraciones subrayaban la importancia que los nuevos dirigentes chinos daban al comercio como canal de modernización. El inmenso tamaño del país hacía que semejante orientación política tuviera importancia en una amplia zona. En 1985, la totalidad del este y el sudeste de Asia constituía una zona comercial con un potencial sin precedentes. En ella, el desarrollo de los nuevos centros de actividad industrial y comercial en la década de 1980 estaba siendo tan rápido que justificaba por sí solo la idea de que el antiguo reparto mundial de poder económico había desaparecido. Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur ya habían abandonado la zona de las economías subdesarrolladas y en 1990 Malasia, Tailandia e Indonesia parecían muy encaminadas a unirse pronto a ellas.
Su éxito formaba parte del éxito del este de Asia en su conjunto, en el que Japón había desempeñado un papel indispensable. La rapidez con que el país nipón, al igual que China, recuperó y superó su antiguo estatus de potencia, tenía implicaciones obvias para su posición en la balanza asiática y en la balanza mundial. En 1959, las exportaciones japonesas volvieron a alcanzar los niveles anteriores a la guerra, y en 1970 los japoneses tenían el segundo Producto Interno Bruto más alto del mundo no comunista. Habían renovado su base industrial y habían avanzado con gran éxito hacia ámbitos de producción nuevos. Hasta 1951 no salió el primer barco construido para la exportación en un astillero japonés. Pero 20 años después, Japón tenía la mayor industria de construcción naval del mundo. Al mismo tiempo, ocupó una posición dominante en sectores de bienes de consumo como el electrónico y el automovilístico, en el que Japón fabricaba más coches que ningún otro país excepto Estados Unidos. Esto provocó el resentimiento entre los fabricantes norteamericanos, el mayor de los cumplidos para Japón. En 1979 se acordó fabricar coches japoneses en Inglaterra, lo que le abrió las puertas al mercado de la Comunidad Económica Europea. Los únicos aspectos negativos eran el rápido incremento de la población y las numerosas pruebas del coste del crecimiento económico en términos de destrucción del medio ambiente y de desgaste de la vida urbana. También es cierto que a Japón le habían favorecido desde hacía tiempo las circunstancias. La guerra de Vietnam, como la de Corea, le ayudó, como le ayudó el que los estadounidenses priorizaran las inversiones sobre el consumo durante los años de ocupación. Sin embargo, las circunstancias favorables requieren seres humanos que sepan aprovecharlas, y, en ese sentido, la actitud de los japoneses fue crucial. El Japón de la posguerra pudo desplegar entre su pueblo un intenso orgullo y una disposición inigualable al esfuerzo colectivo. Ambas cualidades nacían de la profunda capacidad de cohesión y de subordinación del individuo a los fines colectivos que siempre había caracterizado a la sociedad japonesa. Extrañamente, estas actitudes sobrevivieron a la llegada de la democracia. Puede que todavía sea pronto para juzgar hasta qué punto están arraigadas las instituciones democráticas en la sociedad japonesa. Así, tras 1951, no tardó en surgir una especie de consenso a favor del gobierno de partido único, pese a que la irritación que esto provocó se tradujo enseguida en la aparición de agrupaciones más radicales, algunas antiliberales. También empezaba a sentirse un malestar creciente respecto a lo que les estaba pasando a los valores e instituciones tradicionales. El precio del crecimiento económico amenazaba en forma no solo de enormes conurbaciones y contaminación, sino también de problemas sociales que creaban tensiones, incluso en la tradición japonesa. Las grandes compañías seguían funcionando basadas en lealtades de grupo, que se fundamentaban a su vez en actitudes e instituciones tradicionales. Sin embargo, a un nivel diferente, hasta la familia japonesa parecía estar bajo presión. El avance económico también contribuyó a cambiar el contexto de la política exterior, que en la década de 1960 se alejó de las simplificaciones de la década anterior. El poderío económico hizo que el yen adquiriera importancia internacional e introdujo a Japón en la diplomacia monetaria occidental. La prosperidad también le abrió puertas en muchas otras regiones del mundo. En la cuenca del Pacífico, Japón era un consumidor destacado de las materias primas de otros países, y en Oriente Próximo se convirtió en un gran comprador de petróleo. En Europa, sus inversiones alarmaban a algunos, a pesar de que su cuota final no era tan grande, mientras que la importación de sus productos manufacturados amenazaba a los fabricantes europeos. Incluso el suministro de alimentos fue causa de polémica internacional. En la década de 1960, el 90% de las necesidades proteínicas de Japón procedía de la pesca, lo que disparó la señal de alarma ante una posible sobrepesca japonesa en grandes caladeros. Mientras estos y otros asuntos modificaban el escenario y el contenido de las relaciones exteriores, también cambiaba el comportamiento de otras potencias,
sobre todo en la región del Pacífico. En la década de 1960, Japón fue adquiriendo una preponderancia económica cada vez mayor en comparación con otros países de la región, siguiendo un patrón no muy distinto al de Alemania respecto a Europa Central y Oriental antes de 1914. Conforme Japón se convertía en el mayor importador del mundo de materias primas, Nueva Zelanda y Australia veían que sus economías se vinculaban en un grado cada vez mayor y más beneficioso al país nipón. Ambos le suministraban carne, y en el caso de Australia también minerales, sobre todo carbón y mineral de hierro. En el Asia continental, los rusos y los surcoreanos protestaban contra las actividades pesqueras de los japoneses. Era un nuevo giro en un guión complejo y antiguo. Corea también era el segundo mercado más grande de Japón, después de Estados Unidos, y a partir de 1951, los japoneses reanudaron sus inversiones allí. Esto hizo renacer una desconfianza tradicional y resultaba inquietante ver que el nacionalismo surcoreano adquiría un tono tan antijaponés que en 1959 el presidente del país llegó a invitar a sus compatriotas a que se unieran como un solo hombre, no contra su vecino del norte, sino contra Japón. Por otra parte, 20 años después, los fabricantes automovilísticos japoneses miraban con recelo al fuerte rival que habían contribuido a crear. Al igual que en Taiwán, en Corea del Sur, el crecimiento industrial se apoyó en la tecnología difundida por Japón. Sin embargo, a pesar de que la dependencia de Japón con respecto a la energía importada se tradujo en una terrible conmoción económica, cuando los precios del petróleo se dispararon en la década de 1970, durante mucho tiempo nada parecía afectar al progreso económico del país. Las exportaciones a Estados Unidos, que en 1971 ascendían a $6,000 millones, en 1984 se habían multiplicado por 10. A finales de la década de 1980, Japón era la segunda potencia económica del mundo en cuanto al Producto Interno Bruto. Cuando sus empresas volvieron su atención hacia la tecnología de la información y la biotecnología y hablaron de ir reduciendo la producción de automóviles, no había ninguna razón para pensar que el país había perdido su capacidad de disciplinada adaptación. La adquisición de más poder ya había significado la asunción de mayores responsabilidades. La retirada del patrocinio estadounidense tuvo un final lógico en 1972, cuando Okinawa, una de las primeras posesiones exteriores recuperadas, fue devuelta a Japón, pese a la permanencia de una gran base norteamericana. Quedaban pendientes el tema de las Kuriles, aún en manos rusas, y la de Taiwán en posesión de los nacionalistas chinos y reclamada por los comunistas chinos. Pero la actitud japonesa al respecto fue siempre de una, sin duda prudente, reserva. Existía también la posibilidad de que se reabriera la cuestión de Sajalín. Todos esos temas empezaron a parecer mucho más susceptibles de revisión o, como mínimo, de reconsideración en la estela de los grandes cambios que había supuesto para la escena asiática la revitalización de China y de Japón. El enfrentamiento sino-soviético dio a Japón más libertad de maniobra, pero hacia Estados Unidos, su antiguo patrón, y hacia China y Rusia. Que una vinculación tan estrecha con los norteamericanos podía acabar siendo inoportuna, se volvió evidente conforme se desarrollaba la guerra de Vietnam y en Japón crecía la oposición política al conflicto. El país nipón tenía una libertad limitada, en tanto en cuanto las otras tres grandes potencias de la región estaban en 1970 equipadas con armas nucleares, y Japón, más que cualquier otro país, conocía de primera mano sus efectos. Pero nadie dudaba de que, en caso necesario, los japoneses también podrían fabricarlas en un tiempo relativamente breve. En general, la postura nipona tenía el potencial de desplegarse en varias direcciones. En 1978, el vicepresidente chino visitó Tokio. Era innegable que Japón volvía a ser una potencia mundial. Si la prueba de ese estatus es el ejercicio habitual de una influencia decisiva, ya sea económica, militar o política, fuera de las fronteras geográficas propias, se puede afirmar que en la década de 1980
la India seguía sin ser una potencia mundial. Se trata posiblemente de una de las sorpresas de la segunda mitad del siglo. Cuando obtuvo la independencia, la India disfrutaba de muchas ventajas que no tenían otras antiguas colonias europeas, ni Japón después de la derrota. En 1947, el país arrancó con una administración eficiente, un ejército disciplinado y bien preparado, una élite bien formada y universidades florecientes, unas 70. Internacionalmente, podía contar con el respeto y la buena disposición de muchos. Tenía una infraestructura considerable que había salido indemne de la guerra, y pronto podría explotar las ventajas de la polarización de la Guerra Fría. También tenía que hacer frente a la pobreza, la desnutrición y a grandes problemas de salud pública. Pero a China le pasaba lo mismo. Cuando llegó 1980, el contraste entre ambos era muy visible. En la década de 1970, las calles de las ciudades chinas se habían llenado de personas bien alimentadas y bien vestidas, de forma gris pero práctica, mientras que las calles indias seguían mostrando espantosos ejemplos de pobreza y enfermedad. En estas condiciones, era fácil adoptar una visión pesimista ante el escaso desarrollo de la India. Había sectores en los que el crecimiento era sustancial e impresionante, pero esos logros quedaban eclipsados por una realidad. El crecimiento económico iba seguido de cerca por el crecimiento de la población. La mayoría de los indios apenas habían mejorado su situación con respecto a los que celebraron la independencia en 1947. Se podría decir que el haber mantenido una India unida ya constituía un gran logro, dada la naturaleza fisípara del país y sus potenciales divisiones. También hay que admitir que, en cierta medida, se supo mantener un orden electoral democrático, aunque con ciertas salvedades, y que los cambios de gobierno habidos fueron pacíficos y fruto de los votos emitidos. Sin embargo, hasta el historial democrático de la India se vio menos esperanzador después de 1975, cuando la primera ministra e hija de Nehru, Indira Gandhi, declaró el estado de excepción y la imposición de unas prerrogativas presidenciales parecidas a la de los virreyes de los viejos tiempos, con el apoyo de uno de los dos partidos comunistas indios. Es cierto que, como consecuencia de ello, Gandhi perdió las elecciones de 1977 y al año siguiente fue objeto de una exclusión judicial del cargo y del Parlamento durante un breve tiempo, lo que se podía interpretar como un síntoma saludable del constitucionalismo indio. Sin embargo, en el otro plato de la balanza hay que poner el frecuente recurso de las facultades presidenciales para suspender el gobierno constitucional normal en regiones concretas, así como una montaña de informes sobre la brutalidad de la policía y demás fuerzas de seguridad hacia las minorías. Como síntoma inquietante de reacción al peligro de división, en 1971 un partido hindú ortodoxo y profundamente conservador apareció en la política india como la primera amenaza viable a la hegemonía del partido del Congreso, y ocupó el poder durante 3 años. Sin embargo, la hegemonía continuó. 40 años después de la independencia, el partido del Congreso estaba más presente que nunca, más que como un partido político en el sentido europeo, como una coalición para todo el país de grupos de interés, personajes importantes y gestores de influencias, lo que le daba, incluso bajo el liderazgo de Nehru, y a pesar de todas sus aspiraciones y retóricas socialistas, un carácter intrínsecamente conservador. Una vez expulsados los británicos, la misión del partido del Congreso nunca fue buscar el cambio, sino más bien acomodarse a él. Esto quedó en cierta manera simbolizado por la naturaleza dinástica del gobierno indio. A Nehru le sucedió como primera ministra su hija Indira, cuyo primer alejamiento de los deseos de su padre fue ignorar su voluntad de que en su funeral no hubiera ninguna ceremonia religiosa, y a Indira su hijo Rajiv. Cuando este fue asesinado en un atentado, no estaba en el gobierno en estos momentos, los líderes del partido del Congreso mostraron un reflejo casi automático al intentar convencer a su viuda para que asumiera el liderazgo del partido. Con todo, en la década de 1980,
había indicios de que esa tradición dinástica podría no ser viable durante mucho tiempo. El particularismo Sikh saltó a la palestra mundial en 1984 con el magnicidio de Indira Gandhi, que volvió a ser primera ministra, después de que el ejército indio lanzara un ataque contra el principal templo de los Sikhs, en Amritsar. En los 7 años siguientes, más de 10.000 personas, entre militares sikhs, transeúntes inocentes y miembros de las fuerzas de seguridad, fueron asesinadas. Por su parte, el enfrentamiento con Pakistán por Cachemira se reavivó en la segunda mitad de la década. En 1990 se admitió oficialmente que aquel año habían muerto 890 personas en los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes, los peores desde 1947. Una vez más, no es fácil evitar la banal reflexión sobre lo mucho que le pesaba a la India su pasado, sobre la ausencia de una fuerza dinámica suficiente para desbancarlo y sobre la lenta y fragmentaria llegada de la modernidad. La reafirmación de la tradición india era una posibilidad siempre presente conforme se iban borrando los recuerdos de la India anterior a la independencia. Resulta simbólico que cuando en 1947 llegó por fin el momento de la independencia, lo hiciera a medianoche, porque los británicos no habían consultado a los astrólogos una fecha con buenos auspicios y se optó por elegir el intervalo entre 2 días para el nacimiento de una nueva nación. Era una confirmación del poder de las tradiciones indias, que apenas se debilitaría en los 40 años siguientes. La partición había redefinido a la comunidad, que se iba a gobernar en términos mucho más hindúes. En 1980, el último funcionario contratado bajo la presencia británica ya se había jubilado. La India sigue viviendo en una contradicción consciente entre un sistema político occidental injertado y la sociedad tradicional en la que éste se ha impuesto. Pese a todos los grandes logros de muchos de sus dirigentes, hombres y mujeres plenamente entregados, el pasado más arraigado, con todo lo que implica en cuestión de privilegios, injusticia y desigualdad, sigue obstaculizando el avance del país. Quizá los que creyeron en su futuro en 1947 no supieron ver lo difícil y doloroso que siempre tiene que ser un cambio fundamental, aunque no corresponde jactarse de ello a quienes han encontrado difícil aplicar cambios mucho menos fundamentales en sus propias sociedades.